Gracias. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos que nos dan la oportunidad de compartir esta presentación de manejo de agua y nutrientes y un poco de la investigación a las aplicaciones operativas. Y en este sentido de compartirlo, de esa investigación a la aplicación operativa, mencionar que esta presentación se está haciendo conjuntamente con Julio Villodre, que me parece que está por ahí. Julio. ¿Sí? ¿No? Sí, aquí estoy. Buenas. Gracias. Y que es Agrisat, en el fondo Agrisat Iberia, que surge también de las investigaciones, en cierto modo, para llegar llegar al sector, por decirlo de alguna forma, porque como universidad sí que la primera reflexión de lo que hemos ido aprendiendo es la dificultad de tener un contacto directo con la realidad día a día del sector agrario y concretamente de los agricultores. Presentaros un poco el grupo de teledetección ISIG en una de las últimas reuniones presenciales que hemos tenido y mencionar que este grupo es un grupo bastante numeroso en el cual a lo que nos dedicamos fundamentalmente es al seguimiento de la vegetación mediante series temporales de imágenes de satélite y utilizamos estas imágenes para ese manejo diferencial en dosis variable de agua y de nutrientes. Y algunas otras cosas adicionales, mapas, inventarios de cultivos, etc. Y una cuestión importante y que yo creo que encaja perfectamente en la sesión de hoy es desarrollar tecnologías WebGIS o WebSig para interactuar con los usuarios, para la necesidad de llegar de una forma u otra a tener unas plataformas que nos permiten llegar y interactuar con nuestros usuarios. A veces son ellos los que nos enseñan a nosotros y otras veces a la inversa. Concretamente empezaré diciendo una cosa, porque yo creo que empezaré diciendo una cuestión que me parece que va apareciendo en todas las presentaciones. Lo que llamamos intensificación sostenible, agricultura de precisión, digitalización de la agricultura 4.0, necesitamos darle un poco de definición. Y quizás tenemos que mencionar este concepto como el sistema que mide e integra múltiples datos de la planta, del suelo, de la atmósfera, donde el cultivo está creciendo. Y ahora lo más importante, los tiene que unir al conocimiento agronómico y generar inteligencia para aplicar agua, nutrientes, fitosanitarios, cuándo, dónde y cuánto se necesite, con los equipos y tecnología adecuados. Y con eso conseguir una optimización de rendimiento y minimizar el impacto ambiental. Esto de tener una definición a veces puede parecer muy académico, pero sin embargo nos ayuda a entender mi principal mensaje. Necesitamos integrar sensores que se han descrito una serie de elementos, teledetección, que es otro sensor que veremos que aporta una característica única como es la espacialización, los modelos, que en el fondo son ese conocimiento agronómico depurado, en cierto modo, e integrarlo para tomar decisiones. Si no, será difícil que todo esto encaje y sea de alguna forma, no digo utilizado ampliamente. Y eso con unos costes que garantice que hay una reducción de costes y un incremento del rendimiento. Esto tiene que ser así. Es verdad que los acontecimientos actuales parece que trabajan nos ayudan, aunque sea a costa de mucho sufrimiento, como es los costes de energía que han disparado el coste del agua, del uso del agua, y los costes disparados de los fertilizantes. Y por eso es importante ahora mismo tener claro que cada metro cúbico de agua y cada kilo de fertilizante son importantes no solo en cuanto que ayuden los elementos de rendimiento y minimizar el impacto ambiental, sino a reducir costes. Yo no voy a ir un poco rápido en la presentación a algunas cuestiones porque creo que son conocidas, pero señalar únicamente que de lo que yo voy a hablar son de imágenes, sobre todo de satélites. Después hay otra presentación de drones, pero vamos, son imágenes de todo el sistema. En el fondo aportamos o aportan estos sensores a los que antes se han descrito, aportan la dimensión espacial y permiten la integración con otros sensores, que esto es un territorio que yo creo que todavía tenemos recorrido.
para responder una serie de preguntas. ¿Cómo se desarrolla el cultivo? ¿Cuánta agua necesita? ¿Cuánto fertilizante? ¿Y qué cosecha es esperable? Son los 4 elementos que definen. En el fondo, lo que queremos es ajustar suministros de agua, fertilizantes, fitosanitarios, etcétera, etcétera, a las demandas en el espacio y en el tiempo del cultivo. Esa es la definición general. Y para ello vamos a necesitar también, adicionalmente a los sensores, vamos a necesitar equipos de lo que se llama dosis variable en el espacio, en elementos, porque elementos asociados a la geolocalización de los sistemas nos van a permitir aplicar la inteligencia que vamos a derivar de sensores varios en tierra, en el espacio, en vuelo. Vamos a concluir que es inteligencia la que ayuda a mejor tomar decisiones. Esto no va a ser sencillo. Esta tarea no va a ser sencilla. Y la tarea subsiguiente de cómo eso se utiliza, tampoco. Por mencionarlo, tenemos un montón de elementos que podemos introducir y presentarles únicamente, en este momento mencionarles que tenemos lo que está en la presentación en azul. Tenemos en este instante 4 satélites, los Sentinel-2A y los Sentinel-2B, junto a Landsat 8 y recientemente lanzado Landsat 9, que están proporcionando imágenes libres y gratuitas a una escala de resolución espacial sin precedentes de alrededor de 100 metros cuadrados. Estamos siguiendo. Pero lo importante, señores, en todo el mundo. Es decir, tenemos un instrumento, un sensor planetario que nos permite ver cómo está funcionando nuestro cultivo, nuestra explotación, nuestra zona forestal o elementos de cualquier tipo en todo el mundo. Quizás esto sería un elemento importante a tener en cuenta y la necesidad de ir enlazando diferentes escalas. Mencionar que las series, nosotros trabajamos fundamentalmente con series temporales de imágenes, de tal forma que proporcionan la descripción del desarrollo del cultivo en términos de evolución temporal de un parámetro, además muy sencillo, que permite utilizar diferentes sensores a bordo del satélite, que es el NDVI, que mencionaré exclusivamente, que nos está dando el tamaño fotosintético de la cubierta vegetal, relacionado con la cobertura vegetal verde, y nos está permitiendo definir con precisión cómo está evolucionando el cultivo. No me puedo detener en este momento. Aquí se puede ver entre un cultivo que evoluciona entre un suelo desnudo. Este es un trigo excelente, un trigo de 10 toneladas, con su meseta característica, donde se señalan las diferentes fases de la fenología del cultivo. Aquí he traído un poco para ver la visión planetaria. Aquí estamos viendo en el Valle de San Joaquín, en California, unos cultivos del 2018, en el cual estamos viendo los almendros que tienen allá, junto de almendro, con sus características mesetas, y el pistacho en la zona que estamos evaluando cerca de Fresno, de allí del Valle de San Joaquín de California. Al lado de eso, podríamos estar viendo los almendros que tenemos en nuestras zonas, de nuestras características, los olivos, etc. Simplemente a efecto de mencionar la característica planetaria. El satélite o la imagen multiespectral, mejor dicho, tanto sea satélite, sea dron, sea cualquier otro tipo de cosas, nos va a permitir estimar cuánta necesidad de agua tienen los cultivos. Primer elemento para el manejo de agua. Como ya se ha mencionado, esto es típicamente es la ecuación de FAO 56, en la cual se relaciona lo que es el coeficiente de cultivo y elementos adicionales. La buena noticia que yo traigo es que, la buena noticia que ya llevamos muchos años detrás de ella, la buena noticia es que el satélite o la imagen multiespectral es capaz de proporcionar lo que se llama el coeficiente de cultivo basal. El coeficiente de cultivo basal es la transpiración de la cubierta vegetal. Tenemos un instrumento que nos dice cuánto transpira como máximo la cubierta vegetal. Es verdad que si está bajo estrés, transpirará a un ritmo un poco menor. Pero esto es una buena noticia. Tenemos capacidad de ver cómo funciona la cubierta y a una escala de resolución espacial, como antes he comentado. Por tanto, esta sería la aportación que hace teledetección operativa
para ser aplicadas directamente en relación con la evapotranspiración y en este caso la transpiración, que es la parte beneficial, la parte beneficiosa del agua que pasa a través de la planta. Y su variabilidad en el espacio y el concepto, porque el concepto tiene una parte importante, me toca desde el punto de vista académico. El INDVI relaciona cómo interactúa la radiación solar con la vegetación y eso nos lleva a esta interpretación que que queremos introducir como un parámetro básico de medir la cubierta vegetal, ese NDVI como tamaño fotosintético relativo de la cubierta vegetal. No me detengo para nada en ello, después puede cualquier elemento, cualquier identificación ser clarificada. Bien, pues a partir de esa relación que antes les he mostrado, pues podemos obtener aquí de integrar el balance de agua en la capa explorada por las raíces para obtener el coeficiente de estrés. El satélite me da el coeficiente de cultivo basal y la ETO me la está dando las redes meteorológicas que antes se han comentado que nosotros estamos utilizando, típicamente la red SIAR mantenida por el Ministerio de Agricultura en España. De tal forma que a través de todos los elementos podemos obtener qué demanda de agua tiene el cultivo y ser manejado. Aquí únicamente es como una animación en la cual lo que hacemos es ponemos el índice de vegetación, que está en verde, y entonces con un balance de agua asistido por este índice de vegetación nos va calculando cuáles son las demandas y cuáles son las necesidades y cuáles son los riegos necesarios en este caso. De tal forma que nos va calculando la necesidad de agua de acuerdo con las características específicas de la cubierta vegetal que estamos teniendo. Abajo está el balance de agua en suelo, que antes se han mostrado algunas gráficas similares y, por tanto, no voy a insistir en ello. Bien, a partir de este momento, la clave es tener acceso directo a las imágenes de satélite, rápido y sencillo, y la única forma de tenerlo es a través de la plataforma SpiderWeb-GIS y AgriSat, en este caso, que permite acceder de forma directa a las imágenes de satélite en el móvil. Esa es la plataforma. De tal forma que puede verse cómo está evolucionando y las diferentes partes de la parcela, etcétera, en tiempo real. Las imágenes de ayer, si es que pasara Sentinel-2, están ya cargadas hoy en el día de hoy. Por tanto, a partir de ahí, toda la maquinaria empieza a funcionar para proceder a dar esas recomendaciones de necesidades de agua o necesidades de agua de riego. Estas son, digamos, esta actuación se está llevando de forma sistemática en un montón de cultivos. AgriSat la está haciendo a través de IRRI-Maps y está produciendo pues, varios miles de hectáreas al año, produciendo estas recomendaciones y utilizando también sensores. Está integrando toda la información, alguna parte de la información de la que se ha comentado anteriormente. Esto es una aplicación muy bonita en la cual en vez de utilizar el riego variable, de tal forma que adecuar la velocidad de giro del pivote, en este caso a la demanda concreta en cada uno de los sectores del quesito que se está mostrando aquí. Se puede hacer con bastante facilidad tecnológica, lo ha hecho Ecoimán de Albacete y realmente funciona correctamente, pero hay que suministrarle a cada sector, no tanto a lo mejor estos 10 grados que son en este caso, sino un poco más amplios, si es que los cultivos permiten esa estructura. Bien, finalmente, para avanzar un poquito en la presentación, para detenerme en la parte más, creo que más atractiva o más novedosa, es cuánto fertilizante. ¿Y cuándo y cómo? El problema del fertilizante es un problema serio, porque aquí he mostrado en la curva anterior que les he presentado de cómo evoluciona una cubierta vegetal, les he presentado, aquí están en naranjas, en flechas naranjas, cuando tradicionalmente se aplica la técnica actual de aplicación de fertilizante. Si pueden ustedes ver, prácticamente, aparte del previo de siembra, es decir, de fondo que se llama habitualmente,
aquí están las aplicaciones de cobertera. Todas las aplicaciones de nitrógeno, o la mayor parte de las aplicaciones de nitrógeno, se hacen en previsión. Es decir, hay que predecir lo que va a suceder. Y, por tanto, ¿qué rendimiento voy a tener? El rendimiento esperado es totalmente crítico, porque se hace la aplicación de nitrógeno, digo nitrógeno fundamentalmente porque es la clave de toda la fertilización, se hace en previsión. Y, por tanto, fíjense que está aplicándose en esta parte de aquí, en que la planta todavía no ha llegado ni a la fase de encañado. En este caso, para resaltar este elemento, que tenemos que ir por delante, tenemos que poner a disposición de la planta, del cultivo, la cantidad que éste necesita, pero tenemos que ir por delante, de acuerdo con las características de cada cultivo, etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos claramente un instrumento que para nosotros es esencial, que es si yo tengo variabilidad de rendimiento dentro de la parcela, ¿por qué tengo que aplicar las mismas cantidades de nutrientes en cada punto de la parcela? ¿Por qué no adaptarme al rendimiento esperado? Bien, pues la noticia también, o sea, el otro elemento clave es que las series temporales de imágenes permiten acercarnos al mapa de biomasa que está creciendo y, por tanto, al rendimiento que puedo esperar en cada sitio. Aquí hay unas imágenes de monitor de rendimiento, que es a través de la propia cosechadora, y aquí está Julio Villodre, junto con los maquinistas y María, que también estaba en este proceso. Y esto es lo que sacó el monitor de rendimiento y esto es lo que nos sacaron nuestros mapas de satélite. Las cosas son bastante sencillas. Quizás esto puedo saltármelo porque esto es un poco la base de todo nuestro modelo. Es decir, nosotros modelamos la serie temporal entera porque tenemos que capturar biomasa. Tenemos que capturar biomasa y cómo evoluciona la biomasa en el tiempo y en el espacio, por supuesto. Y me lo salto directamente, cualquiera que está. Lo digo porque no estamos basados en imagen, sino que es el modelo agronómico que está detrás de las imágenes. Bien, y llegamos a un instrumento esencial para el manejo, que es el mapa de zonas de manejo, o MZM, en el inglés es Management Zones Map, que en el fondo lo que nos intenta es capturar la variabilidad. Hay muchas formas de capturar la variabilidad. Aquí se han mencionado anteriormente varias. Una es mirar la planta, que en el fondo es mirar el rendimiento y la biomasa. Antes hemos visto el ejemplo que se ha puesto de comparativas de rendimiento. También para capturar la variabilidad es mirar el suelo, que se hace conductividad eléctrica, muestreo de suelo, sensores, etc. Y dentro de ellos, el satélite, la imagen multiespectral, es capaz de mirar la planta y, mediante los modelos que antes he comentado anteriormente, integrar y capturar el patrón de fertilidad del suelo, que en el fondo es un patrón de fertilidad de rendimiento. Y esto es lo que está ya muy desarrollado, se aplica de forma prácticamente mecánica. Estos fueron nuestros primeros mapas que hacíamos, que están ahí publicados. Y realmente en estos momentos pues ya estamos en la producción prácticamente masiva de estos tipos y todo el software que hay detrás para analizar la serie temporal y producir de varios años además y producir los mapas de rendimiento. La fertilización, quizás yo creo que esto es simplemente por qué es tan importante la fertilización variable, es un ejemplo interesante. Este es un caso de un pivot ya de 50 hectáreas, de un trigo, en el cual ya vamos a ir a un rendimiento de 9 toneladas por hectárea. Estos son rendimientos excelentes. Y lo que sucede es que podemos utilizar dosis uniforme o mapas de zonas de manejo. Y, por tanto, utilizamos mecanismos de dosis variable. O bien dosis uniforme optimizada. Pre-Fátima se refiere a que es previo a un proyecto europeo que se llamó Fátima, es decir, el proyecto europeo marcó un antes y un después en cómo manejar estas cosas y cómo incorporar las series temporales de imágenes en estas cuestiones. Y bueno, esto es una descripción de lo que había que aplicar, la técnica de aplicación típica de fertilización en el caso de un trigo.
La cuestión que se discute es cómo se aplica, a qué parte se aplica. Aquí está el mapa obtenido de zonas de manejo en diferentes zonas con diferentes producciones esperables, desde 8 toneladas por hectárea en la zona rosita hasta 10 toneladas por hectárea en la zona marrón, oscura. Y la cuestión es que debemos de plantearnos una fertilización diferente para cada una de estas zonas. Aquí se han puesto 5 zonas. La práctica actual, que Julio, si quiere, me corrija después, se maneja entre 3 y 5 zonas dependiendo de la heterogeneidad de la cubierta. En ese sentido, pues si nosotros colocamos aquí la superficie y el nitrógeno que requeriría cada una de estas zonas, pues esta sería la dosis uniforme media, los 200, casi 30 unidades de nitrógeno, kilogramos de nitrógeno, unidades de fertilizante por hectárea, y en algunos sitios que con bajas producciones nos quedamos por encima y en altas producciones nos quedamos por debajo. Lo que significa todo eso es un déficit, eso es un exceso de nitrógeno que yo estoy aplicando en esas zonas, que posiblemente se me pueda ir por lisiviado o por otros procesos, por la utilización u otros procesos, y en esta zona lo que tengo es deficiencias. Posiblemente no alcance el potencial productivo que tengo en este momento. Por tanto, la dosis variable lo que trata es precisamente esto. No solamente porque la contabilidad del agricultor en cuanto a rendimiento se mejore, sino también, y eso no está todavía computado en los balances, pero va a venir el impacto ambiental que un exceso de nitrógeno puede producir. Bien, realmente las imágenes, y este es otro avance producido en los últimos tiempos, es utilizar un índice de nutrición de nitrógeno, que se llama así, que está ahí puesto el NNI, en el English Nitrogen Nutrition Index, para detectar los déficits o excesos de nitrógeno. Detectar esto en campo es realmente complejo, porque el sistema hay que ir a cortar y analizar. A partir de lo que estamos en este momento poniendo en valor encima de la superficie, es la capacidad de hacer mapas de índices de nutrición de nitrógeno y, por tanto, de detectar o ser capaces de seguir el estatus del contenido de nitrógeno en campaña. Y por eso entendemos ese diagnóstico de NNI. Bien, aquí es un ejemplo porque no me puedo detener en lo que hay detrás. Esto fue una experiencia. Hicimos un déficit de aplicación de nitrógeno en esta banda y era ver si nuestro indicador nuestro mapa de índice de nutrición de nitrógeno, ese NNI, era capaz de detectarlo. Aquí puede verse como en este punto, sobre todo, nuestro NDVI, que le queremos muchísimo, fue incapaz de detectar el salto que se produjo en las dos zonas, indicando que teníamos una zona que estaba bien sobrefertilizada y otra zona que podía empezar a tener riesgos de fertilización. El punto rojo está en esta zona azul y el punto verde está en una zona en la cual no hay... Minuto. Estoy terminando. Muchas gracias, Enrique. Finalmente, el año siguiente se hizo una dosis uniforme en toda la zona, una dosis, no se introdujo este déficit y vimos esta trayectoria de esta forma. Finalmente ya la presentación de Agrisat, que está ofertando este tipo de productos, de Fertimaps y Remaps y otros elementos asociados para la autorización comercial de los productos que se han mencionado anteriormente. Y muchas gracias.